El tema que quiero predicar en esta noche, mis amados hermanos, lo he titulado, y obviamente referido a este culto de caballeros. A ver dónde están los varones en esta iglesia. Un gloria a Dios los varones. Un gloria a Dios los varones. Digamos aleluya. Qué bendición. Hay varones aquí en esta iglesia. Los varones de Dios, ¿dónde están? Los varones de Dios, ¿dónde están? Gloria a Él, gloria a Él. El tema que quiero predicar esta noche lo he titulado Somos verdaderos hombres de Dios. Vamos a leer la palabra del Señor en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 11 y 12, amados hermanos. Dice el versículo 11, 1 Timoteo 6, del 11 al 12, dice: mas tú, hombre de Dios, diga hombre de Dios. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea, diga pelea. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. ¿Hasta cuándo? Hasta la aparición, dígalo conmigo, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Verdaderos hombres de Dios. Pueden sentarse, mis amados hermanos, dando una alabanza al Dios poderoso. Gloria al Rey. Gloria al Rey. Pablo llama a Timoteo hombre de Dios. ¿Sabe que esa es una calificación para un hombre muy grande? Ser un hombre de Dios es un privilegio. Ser un hombre de Dios, ser llamado hombre de Dios, ser considerado hombre de Dios. Óigame, varones, en esta noche, ser considerado un hombre de Dios no es algo que se proclama a viva voz. Más bien es algo que la gente debe ver en nosotros. ¿Sí me están oyendo? Ser un hombre de Dios es algo que la gente debe ver en nosotros. Yo tengo una expresión que la he hecho mía creo que desde que la encontré, no sé cuánto tiempo. La gente no siempre creerá lo que yo diga, pero la gente siempre creerá lo que yo haga. Alabado el Rey. Así que ser un hombre de Dios es algo que la gente reconoce en nosotros. En realidad, cuando la Biblia trata de hombres de Dios, cuando nombra así a personajes de su palabra, estamos hablando de personas de testimonio, de personas que son un ejemplo de vida, de personas que dedicaron su vida a servir a Dios. Ser un hombre de Dios realmente significa que le pertenecemos al Señor, que somos de Él y que somos propiedad de Él. En otras palabras, no todo el mundo puede ser un hombre de Dios, pero todos esta noche podemos llegar a ser hombres de Dios. ¿Quién quiere ser un hombre de Dios en esta noche aquí? Aleluya. Alabanzas al Dios Todopoderoso. La única manera de llegar a ser hombre de Dios es que pongamos nuestra vida por completo en la voluntad de Él. Porque ser un hombre de Dios tiene muchos privilegios. Uno puede ver a lo largo de la palabra de Dios esos hombres de Dios, cómo fueron usados por Dios. Dios no usó a cualquiera. Dios usó a hombres de Él. ¿Quién quiere ser usado por Dios?
Así que esta noche usted tiene un llamado. Hay un llamado. Ojo con esto. Escúcheme, hermano. Hay un llamado. Concéntrese en esto que estamos hablando. Varones de Dios en esta hora. Hay un llamado para nosotros. Porque no solamente estamos hablando de privilegios, sino también de responsabilidades. Tenemos responsabilidades como hombres de Dios. Estaba mirando que en el Antiguo Testamento esa palabra hombre de Dios, varón de Dios, siervo de Dios, es decir, esta clase de personas que nombra es muy común. En el Antiguo Testamento es muy común escuchar esa expresión hombre de Dios, varón de Dios. Se habla mucho de hombres, pero en el Nuevo Testamento no se habla mucho de hombres de Dios. Es más, específicamente en el Nuevo Testamento solamente, hablándolo literalmente, bíblicamente, solamente se le llama hombre de Dios a una sola persona. Así que en el Antiguo Testamento, la primera alusión que se hace a un hombre de Dios es a Moisés. En Deuteronomio 33:1 se dice Moisés, varón de Dios, Moisés, hombre de Dios. En 1 de Crónicas 28, el versículo 23, el capítulo 23, versículo 14, se le llama a Moisés, varón de Dios, hombre de Dios. En Esdras 3:14 se le llama hombre de Dios. Hubo un profeta que le habló a Elí. Esto es algo importante, porque tenemos que mirar que las funciones que cumplen los hombres de Dios en la Biblia aplican a que ellos llevaban la palabra de Dios, llevaban el mensaje de Dios, llevaban el testimonio de Dios, llevaban esa investidura, llevaban esa autoridad. Y estamos hablando de un hombre desconocido. No dice su nombre aquí. En este texto que encontré en 1 de Samuel 2:27, hay un profeta desconocido que llega a hablar con Elí, el hombre anciano. Y es sorprendente la figura de Elí en la Biblia. Cómo Elí se engordó, cómo Elí se envejeció, cómo Elí se sentó en un sillón y cómo Elí se le fue la vista. Es triste saber que a un sacerdote, a un hombre que debería haber sido llamado hombre de Dios, perdió todas las características de hombre de Dios. Y aparece un desconocido, y a este hombre de Dios, aquel que se llamaría hombre de Dios, aparece uno que de verdad era hombre de Dios y le habla y le hace ver la palabra de Dios, un juicio para Elí. El profeta Samuel, en 1 Samuel 9:6, fue llamado varón de Dios, hombre de Dios. El versículo 6 dice, y él respondió, he aquí ahora, estamos hablando de Saúl, he aquí ahora en esta ciudad hay un varón de Dios, si ve usted, que es hombre insigne. Miren las palabras con las que se califican a los hombres de Dios. Es hombre insigne. Y todo lo que él dice acontece sin falta. Esto de que acontece sin falta, en realidad no podríamos aplicarlo solamente a que él decía una cosa de Dios y se cumplía, sino que su palabra era verdadera. Disculpen. Estoy apenas acostumbrando aquí al clima. Aquí donde estoy tengo mucho frío todavía. Ustedes sí están calientitos. Lo siento mucho. Yo estoy temblando no solo de nervios, sino también de frío. Aleluya. Así que la expresión hombre de Dios fue usada a todo el que se llamó profeta. Es decir, que su significado en el Antiguo Testamento se refería a toda aquella persona que llevaba la palabra de Dios, o escúcheme bien, que era representante de Dios. Entonces, cuando vemos a un varón de Dios, cuando vemos a un hombre de Dios, el símbolo que representa es eso. Estos varones aquí.
en esta amada iglesia deben ser los que lleven la imagen del varón de los varones. ¿Sí me están entendiendo lo que quiero decir, verdad? Porque hay un varón de varones, varón de guerra. ¿Sí están escuchando, iglesia? Esta noche hay un reto aquí, hay un desafío para nosotros los varones. Yo tengo un ejemplo en el caso de mi esposa. Ayer quiero informarles o contarles, no sé, que ayer cumplimos 22 años de matrimonio. Gloria a Dios. Señor nos ha dado un gran privilegio con mi esposita. Y yo he dicho esto, la palabra que yo le di a ella una vez en el altar, y yo le dije, te prometo que te voy a cuidar y te voy a amar y te voy a proteger en las buenas y en las malas, en la adversidad y en todo eso que uno dice. Yo les quiero contar una cosa. Yo, el día que me casé por lo civil, como decimos en mi tierra, yo iba entrando a la notaría, como llamamos allá, y yo iba diciendo, bueno, hoy se está cumpliendo, yo tengo tiempo todavía de regresarme. Estoy hablando si quisiera, si yo quisiera regresarme, me puedo regresar, pero cuando yo firme esos papeles, yo tengo que cumplir. Así que yo firmé papeles. Y yo decía, ahora sí ya no me puedo retractar. Quiero que me entienda que en realidad lo que yo quiero dar a entender es que mi decisión representaba conciencia, algo real. No era una emoción, era algo verdadero. Y yo le he dicho a ella, yo te prometí a ti que te iba a cuidar y que te iba a todo lo que dije que iba a hacer. No por quién es ella, sino por quién soy yo. Porque soy un hijo de Dios. Porque soy un hombre fiel. Porque entiendo el significado. Es decir, que cuando hablamos de hombres de Dios, hermanos, no es cualquier cosa. No es una cosa salida por ahí en un paquete. Estamos hablando que Él nos ha llamado y nos ha hecho un llamamiento para que nosotros vivamos para Él en fidelidad, santidad y justicia. Alguien que alabe la gloria del Rey. Aleluya. Aleluya, aleluya. Elías fue llamado hombre de Dios en Primero de Reyes 17:18. Y Eliseo fue llamado hombre de Dios en Segundo de Reyes 4:7. David, el rey, el profeta, el dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, fue llamado varón de Dios en Nehemías 12:36. Todos los hombres que fueron llamados hombres de Dios, lo fueron porque tenían la responsabilidad de llevar la palabra de Dios al pueblo. Esto no aplica solo a pastores, porque es que el primer pueblo mío es mi esposa, son mis hijos. El primer pueblo. Estoy hablando de que si Dios me ha llamado, ya voy a llegar a una parte importante esta noche aquí, porque no me voy a quedar en el Antiguo Testamento. Vamos a ver lo que dice el Nuevo para usted y para mí. ¿Quién quisiera ser como Elías? Amén, diría cualquiera. ¿Quién quisiera ser como Moisés? Cualquiera dijera, uy, Moisés con una vara toca el mar y se abre. Uy, yo quiero ser Moisés. Cualquiera quisiera ser Elías, amén, diría cualquiera, que ora y cae fuego, ora y no llueve, ora y después llueve. Yo oraría para que hiciera un poquito más de calor. Unos 4 graditos, 5 graditos, por favor. Pero es que hay algo clave aquí. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay una persona literal que es llamado hombre de Dios, y esa persona es Timoteo. Ese fue el texto que leímos al principio. Mas tú,
oh hombre de Dios. Claro que hay dos expresiones más en la Biblia, en el Nuevo Testamento, aquí donde voy a entrar ya al punto. Hay dos expresiones más. Hay un texto en 2 de Pedro, capítulo 1. Creo que si no estoy mal, es del versículo 19 en adelante. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Está oyendo? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto. ¿Dónde están los que entienden aquí? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía vino por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios. ¿Sí ve? Ahí habla de hombres de Dios también. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que aquí hay algo importante. Para ser hombre de Dios necesitamos algo principal, básico, algo que es fundamental, y es la llenura del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Dónde están los verdaderos hombres de Dios en esta noche aquí? En otra parte se encuentran en 2 Timoteo 3. Entonces el versículo 16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, oiga bien, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿a fin de qué? ¿Sí lo están viendo por ahí? A fin de que el hombre de Dios. Entonces en la Biblia también nos habla de manera genérica acerca de hombres de Dios. No solamente estamos hablando de un Elías. Cualquiera pudiera ser que quiera ser Elías. Cualquiera pudiera ser que quisiera ser Moisés o Samuel. La Biblia dice de Samuel, Dios no dejó caer ni una de sus palabras a tierra. Pero hay algo importante aquí. Yo quiero hablar de los hombres de Dios, pero quiero conectarlos con Juan el Bautista, porque la Biblia habla de Juan el Bautista. El Señor Jesús es el que dice esto: de los hombres nacidos de mujer, ninguno mayor que Juan el Bautista. Así que si miramos eso así, que Juan es mayor que todo, entonces Juan es mayor que Elías, mayor que Moisés, mayor que Samuel, mayor que todos los varones de Dios, los hombres de Dios de la antigüedad. Pero a mí me encanta algo especial que dice Jesús después de eso. Pero en el reino de los cielos, el más pequeño es mayor que Juan. Eso quiere decir, entienda bien esto, eso quiere decir que si de los hombres nacidos de mujer el mayor es Juan, es decir que Juan es mayor que Elías y Moisés, pero que en el reino de los cielos nosotros, que somos más pequeños, somos mayores que Juan. Pero eso no es algo para decir, ay, que somos mayores, oh, ahora sí se compuso esto, como decimos allá en mi tierra. No, estoy hablando de la responsabilidad que usted tiene, de lo que dice tu esposa, porque ella es la que duerme ahí al lado y ella te conoce. Ella te conoce por detrás, como caminas. Uno se mira en el espejo y nada más ve lo delante, y por ahí uno no anda mirando ese sí, ustedes saben. Esas son las damas las que hacen eso, pero los varones nos miramos de frente. Aleluya. Y los que se pueden peinar se peinan, los que no hacen así en las cejas y se van. Pero tu esposita sí te conoce. Ella sabe si ronca o no ronca. Ella es la que te oye roncar a ti en la noche.
Ella es la que te escucha, la que te oye hablar dormida. Es ella. Ella te conoce la cara cuando te vas del ¿cómo llaman acá? ¿Carro? ¿Coche? ¿Vehículo? Bueno, ustedes me entienden. Se baja. Cuando te bajas y sales con esa cara triste, hoy me fue pesado el trabajo, o llegas contento, ella te conoce. Tus hijos saben cuando hablas, cuando ellos saben lo que escuchas, lo que haces, la manera como manejas las cosas. Nadie puede ser un varón de Dios de cualquier manera. Si queremos ser varones de Dios, hay algo que hacer aquí esta noche. Hay un llamado. Denle un aplauso a la gloria de Dios. Hermanos, tenemos un reto. Escúcheme, el día de hoy es necesario evaluar lo que significa ser un hombre de Dios. Y necesitamos aplicarlo a nuestra vida. Necesitamos ser hombres de Dios en estos tiempos. Porque ser hombres de Dios en estos tiempos tiene la misma importancia que ser hombres de Dios en el Antiguo Testamento. En ese tiempo habían hombres de Dios que abrían mares y hacían descender fuego. Pero en este tiempo se necesitan hombres de Dios que lleven el mensaje de Jesucristo a todas partes. Que donde vayan la gente diga: eres un hombre de Dios. Tú eres. Yo quiero ser un hombre de Dios. ¿Dónde están esta noche los hombres de Dios? Hay que vivir como Dios manda si queremos ser hombres de Dios. Debemos permitir que la palabra de Dios nos enseñe si queremos ser hombres de Dios. Debemos permitir que la palabra de Dios nos corrija si queremos ser hombres de Dios. Que la palabra de Dios nos redarguya si queremos ser hombres de Dios. Que la palabra de Dios nos enseñe si queremos ser hombres de Dios. Necesitamos vivir bajo los principios bíblicos. Porque nosotros somos los hombres de esta iglesia. La casa del alfarero necesita hombres de Dios. No que digan: esa gente de allá. Qué triste que dijeran eso. Esa gente de allá vive de cualquier manera. Hombres de Dios no permiten eso en sus vidas. Hombres de Dios no permiten eso en sus casas. Hombres de Dios no permiten eso en ninguna parte. Aleluya. Aleluya. Esta iglesia, casa del alfarero, necesita hombres de Dios. Hombres fuertes espiritualmente. Hombres sabios en sus hogares, hombres honestos, hombres viviendo en el temor de Dios, hombres santos, hombres firmes, hombres estables, hombres sin malos testimonios en el trabajo, con buen ejemplo para la familia, para los hermanos de la iglesia y para los que nos rodean en todas partes. Es que esta iglesia necesita hombres de Dios. David tenía 400 hombres. En la cueva de Adulam 400, pero tenía 50. Hubo uno de ellos que peleó al lado de David y con la espada mató tanta gente que cuando se la fue a despegar de la mano no pudo porque se le había pegado tanta sangre. Y le tuvieron que: 20, le ayudamos a quitar porque no puedes. ¿Me están entendiendo, hombres de Dios, esta noche? Porque estamos peleando una batalla. Estamos peleando una guerra. Hubo un hombre de Dios, David, como lo dice, estaba en la guerra y le tiraron una lanza, casi lo matan. Y dijeron los hombres de Dios, los 50 valientes de David, le dijeron: tú no puedes volver a pelear esta batalla. Tienes que quedarte, tenemos que protegerte porque vales mucho. Hombres de Dios. Leales. Había muchos músicos en Israel, pero solo David es llamado el dulce cantor. Solo David es llamado el hombre conforme al corazón de Dios. Eso es un hombre de Dios. Alguien que expresa una alabanza pura.
Alabado sea Jesús el Rey. Alabado sea el nombre de Jesús. Ser un hombre de Dios significa estar, óigame, yo voy a ir adelantando un poquito. A mí me dieron tiempo aquí. Yo pregunté. Ser un hombre de Dios significa estar por encima de las metas del mundo. El mundo pone metas. El mundo pone metas. Ser un hombre de Dios significa estar apegado al servicio divino. Lo voy a repetir. Ser un hombre de Dios significa estar apegado al servicio de Dios. Ser un hombre de Dios significa pertenecer a un orden espiritual que está por encima de las cosas terrenales. Una cosa terrenal, sencilla, que nadie, este pedazo de micrófono, pero yo puedo predicar sin micrófono. En otras palabras, cuando hablamos de ser un hombre de Dios, no interesan en realidad las cosas que me componen, sino lo que yo soy. Es mejor ser. Siempre será mejor ser. Nosotros somos hombres de Dios. No somos de nosotros mismos. No, somos del Rey de Reyes y Señor de Señores. La palabra de Dios, iglesia, nos enseña que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Es decir, que ser hombre de Dios es un gran privilegio, porque aquí está Cristo sentado y Él me puso una silla al lado y te puso otra a ti, y estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Dele un aplauso a su gloria. Es que nosotros somos la imagen de Cristo ante el mundo. Nosotros somos la imagen de Cristo ante esta sociedad en la que vivimos, ante nuestra familia y ante todo lo que nos rodea. Pero sobre todo, nosotros somos de Él y a Él tenemos que rendirle cuentas. ¿Usted no ve que hay hombres que aseguran ser hombres de Dios y hoy se llaman apóstoles? Llegan en helicóptero. Los apóstoles de hoy. Lea 2 Corintios capítulo 11 del 11 en adelante para que vea usted cómo Pablo se describe como apóstol. Pablo dice: apedreado. 3 veces he sido azotado con varas. He estado náufrago. He pasado hambre, en desnudez, en frío. Es decir, como se describe. Y hoy esos apóstoles que llegan en sus carros con guardaespaldas, esos son los apóstoles de hoy. Pero yo estoy hablando de hombres de Dios como lo que dice 2 Timoteo 3:16 en adelante. A fin de que el hombre de Dios, está hablando de todos los hombres, el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sabe una cosa? Que el apóstol Pablo le enseña a Timoteo. Él le dice que resulta que van a venir hombres que van a decir que son de Dios, pero que no son de Dios. Hombres que van a ser blasfemos, dice Pablo. Le dice a Timoteo, le dice: habrán hombres que querrán vivir de cualquier manera. Y así lo van a enseñar a los demás, que se puede vivir de cualquier manera. Que usted el evangelio lo puede vivir de cualquier manera. Que usted la vida cristiana la puede andar de cualquier manera. Pero esos que enseñan eso no son hombres de Dios. Pablo le dice: ten cuidado, esos no son hombres de Dios. Tú eres hombre de Dios y tienes que enseñar la palabra. Bendito el nombre de Jesucristo. Hombres que van a querer vivir de cualquier manera el evangelio, pero nosotros tenemos que portarnos serios. A ver,
Diga hombre, o los hombres conmigo, diga, tenemos que portarnos serios. Dice que ellos estaban dedicados a contar fábulas. Es decir, los sermones de ellos eran fábulas. Eran la liebre y la tortuga. Eran los cuentos de los hermanos Grimm. Sí, eran tales, es la palabra, ¿no? Tales. Ya llevo una en inglés, ya me faltan algunas. Dice la Biblia que esos hombres se la pasaban discutiendo sobre genealogías interminables, que se la mantenían discutiendo y filosofando sobre teología. Ya no era un estudio bíblico, sino que era filosofar sobre teología. Y hoy uno escucha eso por todas partes. Gente enseñando filosofías huecas, sutilezas. Pero nosotros en esta noche tenemos aquí quien predica palabras de Dios. Porque sé que aquí hay hombres de Dios. Alabado sea Jesús el Rey en esta hora. Eran cosas que no edificaban a la iglesia. No tenían una doctrina pura. Pablo está hablando a Timoteo porque esa gente estaba haciendo eso. No edificaban a la iglesia, no tenían una doctrina pura. Y entonces ese era un problema. La primera carta de Timoteo 1:3. Para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor. Miren lo que es importante: el amor nacido de corazón limpio. Eso es algo por lo que tenemos que trabajar. Tener un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Es decir, son unos cuentacuentos, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Eso no son hombres de Dios. Eso no es un hombre que anda echando cuentos, un hombre que anda inventando cosas, un hombre que anda sacando excusas, un hombre que anda tratando de disfrazar las cosas. Es que no me alcanzó, es que no pude, es que no tengo tiempo, es que las cosas no me salieron, es que las cosas se me quedaron, es que estoy. Y empiezas a encontrar un montón de argumentos. Las excusas se inventaron allá en Adán. No son nuevas las excusas. Dios le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Usted cree que Dios no sabía dónde estaba Adán? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás esta noche? ¿Dónde están los hombres esta noche? Esos hombres de los que habla la Biblia, que no eran hombres de Dios, eran hombres, dice la Biblia, desobedientes, impíos, pecadores, irreverentes. Es decir, estaban en culto y y entonces dice irreverentes, dice más, dice que eran hombres profanos, fornicarios, sodomitas, estafadores, mentirosos, perjuros. Y se oponían a la sana doctrina. Pero los hombres de Dios no somos así. Dígame si eso es cierto. 1 Timoteo 1:8 dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Esta noche
Si usted vuelve conmigo al texto que leí, ya para entrar a la aplicación de este texto, de este tema, en 1 Timoteo 6:11, el apóstol Pablo le dice 4 cosas que yo encuentro significativas. ¿Cuántos quieren ser hombres de Dios aquí? Levanten la mano conmigo los que quieren ser hombres de Dios aquí. Ojo con esto, hay que vivir en santidad. La santidad no supone perfección. Óigame bien, la santidad no supone perfección. Lo que supone es que las personas que no son perfectas pueden vivir bajo la voluntad de Dios. Y eso es lo que usted esta noche debe buscar. Vivir en la voluntad de Dios. Esta noche la palabra nos está redarguyendo seguramente. Toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios, si ve usted, hay 4 cosas que Pablo le dice. Lo primero que le dice, huye. Versículo 11, huye, no sé si lo pueden mostrar. Huye. Ese texto, mas tú, oh hombre de Dios, no está hablando con cualquiera, está hablando con un hombre de Dios. Y es al hombre de Dios. Es decir, no es que yo voy a llegar a ser un hombre de Dios. No, es que yo tengo que huir para ser un hombre. No, yo soy un hombre de Dios y por eso huyo. Huye de estas cosas. ¿De cuáles cosas? De lo que hemos venido nombrando. Mentira, pecado, fornicación, avaricia, todo eso. Hay que huir. La palabra huir, ese es como, no recuerdo ahorita la palabra en el griego, pero es como fugarse, como escaparse. Entonces huir es salir corriendo de un peligro, como cuando uno corre de una serpiente. ¿Usted ha corrido alguna vez de una serpiente? No, yo sí. Cuando usted huye de alguien que le quiere pegar con un palo y usted sale corriendo porque hay un peligro. El apóstol le dice a Timoteo, huye, es decir, escápate. Cuando yo estaba muchacho, ya por ahí como unos 17 años, en ese tiempo que no había celulares ni nada, ¿no? Entonces, después de un culto de domingo en la tarde, una jovencita se me acercó y me dijo, mañana estoy sola en mi casa después de las 2. Y yo les quiero decir una cosa. Yo quería ir. Yo me levanté en la mañana y yo dije, Señor, tú sabes que yo quiero ir. Si tú no me ayudas, son las 9, Señor. Tiene hasta la 1:30 para solucionarme este problema porque yo no sé qué voy a hacer. Yo estaba un muchacho. Hay cosas que uno de muchacho no. Pero ese día yo, le soy sincero, yo en la mañana decía, Señor, ayúdame. Yo entraba a mi cuarto y salía. Yo no quiero ir. Señor, ayúdame. Porque de verdad no quiero pecar. Yo por eso le digo a los jóvenes aquí, sí se puede vivir sin pecar. Sí se puede vivir sin fornicar, sí se puede. Ese día me senté como a la 1 de la tarde, 12:30 en mi habitación, en mi cama. Me senté en el barandal, en la orilla. Me senté y me recosté hacia atrás. No sé a qué momento me quedé dormido. Me desperté a las 5 de la tarde. Hermanos, Dios ayuda. Pero hay que ser hombres de Dios. Hay que ser gente entregada a Dios. Hay que ser gente fiel a Dios. Alabado sea Jesús el Rey en esta hora. Dele otro aplauso a su presencia. Gloria al Rey, gloria al Rey, gloria al Rey. Huye, dice Pablo a Timoteo. Le dice, huye de la corrupción del mundo. Este mundo es corrupto. Los cristianos de hoy debemos huir, aprender a huir, porque es que esto es peligroso. El mundo no lleva nada bueno. El mundo va hacia abajo, pero esta iglesia va hacia arriba.
Necesitamos huir de la mentira, de la envidia, de los pleitos, de las blasfemias, de la malicia, de la corrupción del entendimiento. Es decir, todo lo que corrompe tu mente. Tienes que aprender a huir de eso. Tienes que salir corriendo en esta hora. Huye de todas esas cosas. Pablo le dice, huye del amor al dinero. Tienes que leer el texto para que veas capítulo 6 de 1 de Timoteo. Huye del amor al dinero, porque muchos cayeron en lazo y quedaron ahí apresados. Y pues después fueron rodeados de muchos males. Es decir, que esto es una alarma. Hay una alarma que está sonando y te dice: ten cuidado. Porque tener dinero no es malo, es el amor. Porque donde está tu corazón, dice que se volvieron codiciosos y dice que están en riesgo de caer en destrucción y de perderse. Eso es del 3 al 10 de 1 Timoteo 6. Así que huir en realidad significa salir corriendo, significa escapar, es tener temor de sufrir daño, es conocer el peligro y escapar, es huir de un ladrón, es como escapar de una plaga, es como huir de una serpiente. Es decir, que los hombres de Dios huyen del pecado, huyen de las pasiones juveniles, huye de las cosas del mundo, de la tentación. Un hombre de Dios es conocido por huir de lo que lo daña espiritualmente. Por eso Pablo dice en Efesios: huid de la fornicación. Más adelante dice: huid de la idolatría. Hoy hay idolatría por todas partes. La gente ama Fortnite, la gente ama a Ronaldo, la gente ama a Messi, la gente está enamorada de ídolos de este mundo. Pero eso no lleva a nada. Eso son cosas vanas. Cuando Cristo venga, eso se va a quedar aquí, pero nosotros vamos para arriba. Puedes alabarlo mejor en esta noche. Le dice: ya voy a terminar. Le dice: sigue. Allá arriba le dice, huye, pero sigue. Entonces es como que uno huye para seguir. Si aquí está el peligro, salgo corriendo, pero para seguir para allá, para adelante. Allá está la victoria. Para atrás asustan, hermanos. Para atrás, ni para coger impulso, hermanos. Yo espero que no vaya yo a decir una palabra tosca por ahí para alguno. Téngame paciencia mientras. No sé si he dicho algo así ya, entonces Dios me dé sabiduría. Pero dice: sigue. Así que se trata de escapar de lo que no conviene, pero seguir lo que conviene. Entonces dice: tanto culto, tanta reunión, tanta cosa. Y la gente siempre tiene un argumento para decir: es que siempre lo mismo, siempre. Y pide, y dice, y hace. Y entonces está contrariado. Pero para pagar los taxes y los biles, no los pagues para que veas. Y ahí no hay problema. No hay problema. Obligado vas. Sigue lo que te conviene. Le dice, sigue mire, lo voy a citar: sigue la justicia. Yo no he explicado mucho eso. La justicia es hacer lo correcto. Es decir, haz lo correcto. No te tuerzas. No lo hagas. Párate firme. Dios está contigo. Tú eres un hombre de Dios. Sigue la justicia, sigue la piedad, sigue la fe, sigue el amor, sigue la paciencia, sigue la mansedumbre. Pelea. Esta es la tercera palabra: pelea. Entonces primero huye y luego corre, sigue, pero a la pelea. Nuestra lucha
no es contra sangre y carne. Es decir, que cuando tú sales a la vida, y yo que estoy recién llegadito aquí, y que más o menos trato de dimensionar, yo no sé con qué me voy a encontrar aquí, pero sí sé que me va a tocar pelear. Y sí sé que mi lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra principados, potestades, contra eso, contra lo alto, contra lo profundo, contra las cosas creadas, contra espada, contra todas esas cosas. Pero en esta noche digo en el nombre de Jesús, declaro en el nombre de Jesús, nada de eso nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero lo cuarto, guarda. El texto dice, después de que dice pelea y echa mano de lo eterno, dice guarda. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. Dame el mismo tono de ahorita, por favor. El mandamiento sin reprensión hasta la aparición. Es decir, que esto tiene un sentido de eternidad. Este sermón de esta noche, su aplicación es a la eternidad. Es a lo que puede recibir de Dios. Llueve y cae nieve. Yo no puedo controlar ciertas cosas de esta vida. Yo no puedo evitar que haga frío, pero sí puedo evitar congelarme. Yo no puedo evitar que llueva, pero sí puedo evitar mojarme. Yo no podré seguramente con todas las situaciones que me encuentre en esta vida, pero yo tengo a alguien que sí puede. Y tú esta noche tienes a alguien que sí puede. Guarda, guarda, guarda. Hombres de Dios, yo quiero orar por alguien en esta hora aquí. Yo quiero orar por alguien. Colóquense sus pies.